Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Hoy tenemos este pedazo de cajita que tenemos aquí de Playmobil y que os quiero hacer el uncagging mítico para todos vosotros. Y la verdad es que he hecho un poquillo de trampa porque yo ya la he abierto, pues soy así, travieso uno, y tengo que abrir los juguetes, Pero, como me hace muchísima ilusión, quiero enseñarlo a todos vosotros, como no podía ser de otra manera. Así que, a ver, vamos a entrar, vamos a poner la cajita un poquito más en el centro. ¿Y por qué os cuento toda esta milonga? Porque resulta que durante este pasado mes de marzo, pues Playmobil ha bajado el listón del importe para que salgan los gastos de envío gratis. Aprovechando esta tesitura, ya que como vosotros sabéis, este canal es tieso, recalcitrante, pues nada, hemos hecho un pequeño pedido y quiero enseñarlo a todos vosotros con toda mi ilusión, con toda la ansia, porque me he esperado bastante tiempo sin abrir cositas de aquí para verlas con vosotros. Así que vamos a abrirlo, pero no vayáis. ¿Tanta prisa? ¿Esto es para disfrutarlo? ¿Tanta prisa? Chavales, porque al final del vídeo os quiero proponer una cosa para que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios de aquí debajo del vídeo, es donde charlamos tanto vosotros y yo a lo largo de la semana, ¿vale? Os quiero proponer una cosilla, a ver, vamos a sopesar ahí, vamos a sopesar opiniones, luego yo ya veré. Estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento de enseñaros esta cajita a vosotros y vamos a empezar, vamos a hacer una cosa, yo os voy a ahorrar, gracias a la magia de YouTube, os voy a ahorrar eso de venga, abrir bolsa y vamos a lo que vamos, que aquí hemos venido a lo que hemos venido, ya sabéis, a plasticar. Así que sin más dilación, pues mirad, en primer lugar os voy a enseñar esta chulísima madriguera de mapache, ¿vale? La 9874, que tengo que leerlo aquí en las instrucciones porque es que la vejez ya me pasa, me hace malas pasadas. ¿Y por qué? ¿Esto qué pinta aquí? Pues muy sencillo. Porque a mi hija Victoria, sus animales favoritos de Playmobil son los mapaches. Nos ha costado muchísimo encontrarlos en mercadillos, por Wallapop, nos costó muchísimo. Y lo que hicimos, pues como vi que había una bajada de precios espectaculares en las últimas unidades, pues de sorpresa se la he cogido y se la he pedido para Victoria, ¿vale? Casualmente, pues en muy breve espacio de tiempo hemos encontrado varios mapaches sueltos y como podéis ver en las imágenes, pues tenemos una buena pandillita de mapaches que son súper bonitos los animales de Playmobil. Verdad que da para hacer un solo vídeo sobre los animales de Playmobil y lo bonitos que son. Y os doy el Bernie consejo, comprad barato, que no compréis con ansia. Que primero está la familia, luego hay que llenar la nevera, pagar los recibos, la gasolina, la gasolina y luego están los juguetes. Entonces, cuando compréis juguetes, vamos a comprar con cabeza. Que hay que comprar más barato que robado, ¿vale? Más barato que robado y ya está. Así que pues nada, referencias chulísimas de mapaches para la colección de Lapitu. Tiene ya más animales de los clics que Félix Rodríguez de la Fuente. En segundo lugar, seguro que me habréis escuchado en más de una ocasión decir que el oeste de Playmobil es un animal en peligro de extinción. Sí, es una especie en peligro de extinción y debemos protegerlo. Es nuestra obligación como coleccionistas proteger el oeste de Playmobil. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo de dos formas: comprando en mercados secundarios como eBay o en Wallapop, o a nuestros amigos o a nuestros familiares o a nuestros conocidos
cosas del oeste, referencias del oeste que sean de los años 80, de los años 90 hasta el año 2000, porque ya sabemos lo que pasó a partir del año 2000 con todo en general de Playmobil. Y entonces es nuestra obligación como coleccionista, entiendo yo, preservar estas piezas y que se mantengan, que se conserven a lo largo de los años. La otra opción es arramblar con toda la ansia lo poco que queda en el DS para complementar buenas referencias de Playmobil con lo poco que queda en el DS decente del oeste de Playmobil. Como por ejemplo... ¡Más por saco la caja! Como por ejemplo este set de 3 bandidos, 3 pistoleros, 3 forajidos, que son de los modernos, pero analizándolos clic por clic, resulta que hacen una cuadrilla excelente, digna de cualquier diorama, de cualquier escena del oeste, y que no desentonan para nada con la tradición de Playmobil en el oeste. Empezando por las chicas, ¿vale? Voy a empezar por las chicas, por ejemplo, la dama primero, que nos trae, pues bueno, la verdad es que es un conjunto muy bonito, con este vestido con abertura que ya hemos visto en otros moldes, se ve el zapato de tacón, es un recurso estético bastante chulo, y una camisa morada con su abotonadura que siendo un color menos frecuente en lo clásico de Playmobil, al conjunto la verdad que le viene muy bien. Este sombrero que ya lo habíamos visto en otras referencias con ese lazo rojo, su lazo rojo a juego, para el caballo, para los prisioneros, para lo que surja, y este rifle que es una mezcla entre el rifle antiguo y el rifle moderno más largo, con esta gomita es un poco un incordio a la hora de montarlo, pero bueno, la verdad que en conjunto es un clip con una cara clásica, eso siempre de agradecer, que mola bastante. En segundo lugar tenemos a este indio hecho pistolero, el típico tráfuga de las películas del oeste, que lo han combinado, la verdad que lo han combinado muy bien de colores, con estos colores tierra, los pantalones con los cafés, con los tabacos, la camisa raída por las mangas, con esos toques en celeste, los tirantes, gentleman del oeste, y que podemos exhibir con el pañuelo o sin el pañuelo, se ve claramente porque es un indio, es un tránsfuga, su revólver y un sombrero, no gorros, ya hablaremos en otro vídeo de eso de todo es un gorro, todo es un gorro, no, todo no es un gorro, esto es un sombrero y concretamente es un sombrero de copa media, ¿vale? De color verde botella, y la verdad que al conjunto le viene muy favorecido, me gusta mucho cómo han combinado los colores de este transfuguilla, este indio transfuga, y sin duda alguna el pistolero estrella de este set, que me ha salido más barato que robado, también lo han bajado de precio, precioso, este clip es precioso, es un pistolero guapísimo, color mostaza, pantalón, chaleco, la camisa verde botella a cuadros, de las mangas remangadas, qué bonito, para rematarlo, sombrero de arancha clásico del oeste para que nos proteja del árido sol de Córdoba, no del sur. Ya sabemos todos que Frodo no fue a Mordor, vino a Córdoba a derretir el anillo, y este sombrero pues le puede venir estupendo a cualquier persona que venga a Córdoba en agosto a las 4 de la tarde a ver la visita. Así es que este clip me ha encantado, este pistolero me ha encantado, de esta cuadrilla de 3 forajidos del oeste, 3 bandidos muy chulos del DS que he arramblado con toda la ansia y que desde hace tiempo ya quería tener y no había podido antes. Detalle importante, como todos sabéis, Playmobil en el pedido os regala un catálogo, pero cuando hacéis varios articulillos ya os sale por defecto que elijáis un regalo, masculino o femenino, un clic que se puede desmontar y convertir en varias temáticas, y yo he elegido esta clac, que podemos convertirla en karateka y en policía también, pero yo he elegido este personaje femenino muy al hilo de lo que vamos a ver al final del vídeo, así que muy bonito este clic, con unos colores muy clásicos, una ropa muy de temática clasiquísima de Playmobil, y que bueno, que vamos a ver al final del vídeo al hilo de lo que estoy hablando, como estoy diciendo. Siguiendo con esa santa manía que tengo, que es comprar más barato que robado, pues me he hecho en el DS de, sin duda,
uno de los reyes del atrezzo de cualquier diorama de Playmobil, ya sea del oeste, de la granja, del victoriano, de lo que sea. El depósito del agua. El depósito del agua, que seguro que estáis todos aburridos de ver el depósito del agua en diorama. Ha salido baratísimo, 12 euros, cuando lo he visto en mercadillos por 30. Y la verdad, el verniconsejo de hoy: compraros el depósito de agua, compraros el molino de viento, que me falta, me lo pillaré próximamente, ¿vale? Porque aparte de ser reyes del atrezzo, ser del oeste, que es un animal en vías de extinción, como hemos dicho antes, cuando lo tienes en la mano te das cuenta de una cantidad de detalles en las que yo, sinceramente, pues no había caído ni habría caído jamás. Como por ejemplo que las maderas estén todas rodeadas con estas cuerdas en tensión, simulando que están sujetando la presión del agua. Tenéis el tejado con una trampilla para el mecánico, ese mecánico que en los mercadillos o en Wallapop os intentan tangar vendiendo como el auténtico. Y el depósito, ¿veis? Este depósito del agua, que es real y que funciona y que viene cuesta abajo, para que el agua caiga por todo lo que es el sistema hidráulico, que me ha llamado muchísimo la atención. Este depósito me ha llamado mucho, a ver si lo ponemos bien, no como es las tapaderas del Colacao, que las ponemos mal y luego sale todo perdido por ahí. Bueno, vamos a dejarlo así y ya está. ¿Qué es lo que me ha gustado más sin duda de lo que es el depósito del agua? Pues mira, su sistema hidráulico. Vamos a ver si yo consigo quitar la trompa al elefante, ¿eh? No confundís con otro tipo de trompa, que sois muy marranos y marranas. Mirad, ¿veis? Conseguimos quitarlo de aquí y lo que nos trae nuestro depósito es esta gomita, ¿veis? Es una goma con el pitorro y realmente funciona con agua, porque al ponerlo veréis lo que pasa. Lo volvemos a colocar, si lo colocamos bien, muchísimo mejor. Lo volvemos a colocar, clic, ponemos nuestra cuerdecita y como os pondré ahora en el primer plano, veis aquí en esta palanca lo que hace es, veis, a través de la cuerda y la polea, accionar el mecanismo del depósito, y la goma, veis en este detalle, la goma elástica corta el paso del agua para darle realismo a nuestro diorama, a nuestra escena o nuestro juego, si no lo bajamos al terrizo, a la piscina, lo que sea, para jugar con nuestros clips. Preciosa pieza, digna de gran coleccionista, Hay que proteger el oeste de Playmobil. Me ha encantado esa pieza, para comerse. Bueno, ¿y qué tenemos aquí en el resto de la cajita? Que la he vuelto a poner aquí porque si no, a ver cómo lo enseño las cosas. Pues bueno, vamos a ver. Y aquí, mis queridos bernardiásticos, es donde viene mi trama semanal. Creo que es la segunda vez que utilizo este micrófono y no me percaté de cargarlo como era de esperar. Así que nos hemos quedado sin audio y tengo dos opciones. Una, cargarme el vídeo y que nunca salga a la luz. Y dos, narraros este vídeo subtitulado como si fuera un documental del nodo, en el cual, pues bueno, os he enseñado ese lote de indios, pero ahora voy a tirar el catálogo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es una mierda lo que viene en el catálogo. Fuera coña, el catálogo de indios no lo voy a querer, el lote de indios. Así que si queréis el lote de indios, pues no tenéis nada más que poner en contacto conmigo y lo averiguamos todo a precio de amiguetes. ¿Pero por qué os he dejado esperando hasta el final del vídeo? Pues para que veáis estas preciosuras que he traído del DS de Playmobil, que son nada más y nada menos que 4... no te caigas, que se caen. 4 de las primeras cajas de la nueva serie victoriana reeditada, que os recomiendo muy encarecidamente que, aunque sea poco a poco como yo, os las vayáis haciendo todas, ya que es una temática que esto, señores, esto es jamón del bueno. Esto es caviar para paladares exquisitos.
Y no me voy a enrollar enseñando y diciendo que trae cada cosa, ha visto la cara tonto que he puesto, sino que os voy a complementar este vídeo con unas magníficas fotografías, imágenes de estas cajitas y no sé si las habré perdido o no, pero bueno, yo aquí las pongo para que las disfrutéis. Os recomiendo muy encarecidamente que os hagáis poquito a poquito con estas piezas y aquí os estoy deseando como siempre una feliz semana para todos. Y una cosita, ¿qué haríais vosotros? ¿Abriríais las cajitas y las enseñamos poco a poco o nos esperamos a adquirir toda la colección? Dejádmelo todo en la caja de comentarios. Este es mi padre, con el periodiquito, míralo.